Giraldo, en el caso tuyo, tú egresas, creo, de la Escuela Nacional de Arte, pero en 1980, ¿no? Y comienzas ya a desarrollarte tu carrera musical. Ajá. Cuéntame cómo es desde que egresas de la Escuela Nacional de Arte hasta que entras, creo yo, a NG La Banda, que es tal vez el primer momento estelar en tu carrera. Así mismo. Bueno, terminando la escuela inmediatamente paso a formar parte de la orquesta del show del Cabaret Tropicana. Allí aprendí muchísimas cosas, porque en la escuela la formación que uno recibe es una formación clásica. Y allí entonces en Tropicana se tocaba zarzuelas, danzones, contradanza, paso doble, todo tipo de música internacional y sobre todo la música cubana y la música tradicional cubana. En los momentos que no tocábamos también había otra historia, o sea, habían cuadros, lo que se llama en Cuba cuadros negros, que son cuadros que un poco mostraban al turismo que asistía a Tropicana y al público cubano cómo se había desarrollado la cultura yoruba o las otras diferentes corrientes, como la cultura también que vino de Haití y demás. Y empecé a ver la rumba, porque tampoco en la escuela nos dejaban tocar, esa era otra historia. Empecé a ver la rumba, el guaguancó la rumba en todas sus magnitudes, ¿no? El guaguancó, la columbia, etcétera. Y allí me fui nutriendo de otros conocimientos muy necesarios que también ya mi tío me había empezado a dar, pero Tropicana fue como que la escuela máxima. En Tropicana conocí el tosco, porque el tosco, para entrar en Iraquere, cuando yo el tosco es José Luis Cortés. José Luis Cortés, sí, que está también dentro del grupo del festival. Sí. El tosco, para entrar en Iraquere, él entra como saxofón barítono, tenía un saxofón grande, los que no sepan. El lugar que tuvo para practicar y el saxofón fue la orquesta de Tropicana, porque para como la esposa de él trabajaba como bailarina ahí. Y allí él me empezó a escuchar tocando la batería, yo tenía también un pequeño grupito, y cuando formó NG me llamó para fundar NG en el año 88, como usted dice. Claro, 88 es un poco la revolución de la música cubana, de lo que se llama la timba, lo que se empieza a llamar la timba. Yo quería preguntarles esta consulta a los dos, ya desde el punto de vista musical, ¿no? ¿Qué representa para ustedes, creen ustedes, lo que es la timba dentro de la historia musical cubana? ¿Qué es lo que consideran ustedes que es? Ya han pasado 20 años de ese boom, se mantiene, creo yo, hasta ahora. ¿Qué opinan ustedes de la timba, el balance que le pueden dar hasta ahora? ¿Tú o yo? ¿Tú? A ver, miren, hoy también en una conferencia de prensa yo estaba comentando que en mi opinión la timba venía creciendo desde mucho tiempo antes, y que aunque ya se conoce que había varios grupos desarrollando la timba desde finales de los años 60, el tema que en mi opinión hizo que la timba explotara a nivel internacional, o sea, en la misma Cuba y a nivel internacional, fue el tema Bacalao con Pan de los iraquenes. Pero eso fue un tema que se hizo mucho antes de los 80, o sea, fue el año 1973, calculo yo, más o menos. De esa manera, igual decía que el pilón, el Mozambique, todo lo que se fue creando con el songo, que también es anterior a esa fecha, y otros géneros que se impusieron en Cuba, hicieron posible que la timba cogiera por diferentes caminos, tomara diferentes nombres, pero todo eso se reunió en los 80, todo eso se organizó, empezamos a tomar conciencia, historiadores, musicólogos, personas que venían fuera de Cuba, empezaron a llamar la atención a nosotros mismos, de que por qué no le poníamos un nombre a ese movimiento, y entonces que no surge el nombre de timba. Pero eso, en la opinión nuestra, es algo que venía caminando ya de mucho tiempo atrás. Okay. Adalberto, ¿tú algo que añadir al concepto? No, es interesante porque bueno, un poco para que la gente se ubique, ¿no? En lo que está diciendo Piloto en este caso, es como cuando se reunieron en los años al principio de los 70, por ahí, que se dio Pacheco, Masucci, hicieron el movimiento de la salsa. La timba tiene mucho más que ver con el género que se hace que la salsa. La salsa, como decía
Tito Puente y la difunta Celia Cruz decían que la salsa era la del tomate, la que se le echa Ketchup. el ketchup, eso era la salsa. La timba tiene más que ver porque siempre se habló, incluso antes de que surgiera el movimiento como tal, se habló de la timba como el momento en una canción de música bailable. Cuando llegaba el momento ese de la explosividad, la gente decía, oye, la timba se puso dura, ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, la timba siempre ha existido desde el punto de vista como palabra, como género. E incluso te puedo ir más, los soneros, y te hablo de los soneros de Chapotín, esa gente hablaban de timba, hablaban de la timba en un momento determinado de sus canciones. Oye, esta timba está, esto era, o sea, el término se utilizó siempre. Lo que pasa es que eso que dice Piloto es verdad. Hay un momento para un poco unificar lo que estaba pasando, ya con otra manera de tocar, con una propuesta más contemporánea, que es lo que han hecho toda esta generación que de ahora, de los músicos de ahora, una propuesta más contemporánea, un poco más compleja, con otra forma de hacerse. Bueno, ese es el movimiento timbero que está, de hecho, ligado al movimiento del son. Correcto. Está ligado por completo. Yo le ponía un ejemplo hoy, yo le decía a Piloto hoy, si yo te pongo ahora a ti el tema Se quema la trocha de la época de Son 14, ¿qué es eso? Eso era timba. Claro. Cuando fue bombero, eso era timba, eso era timba. Ajá. Lo que pasa es que en aquel tiempo no existía el movimiento, si no hubiera pedido el carnet también de timbero. Seguro que sí. Y ya que hablamos de timba, tenemos que hablar de Clímax, que es uno de los grupos más representativos de la timba cubana. Ajá. Y Clímax tú lo organizas por el año 95. Exactamente. Más o menos. Sí, fue una idea que nace cuando unos cuantos músicos decidimos separarnos del grupo de Isaac Delgado y crear una banda en la que todo el mundo tuviera opinión. Cualquier músico, nosotros llevábamos los números y decíamos, vamos a ensayarlo, y cuando terminemos el ensayo decidimos si nos gusta o no nos gusta. Arrancamos con 4 arreglistas en aquel momento, diferentes compositores, y armamos el muñeco aquel. Eso nos sirvió de algo importante. O sea, hubo una compañía discográfica que ya en este momento no existe, que se llamaba Manzana, de Islas Canarias, que nos permitió grabar los 3 primeros discos de Clímax y nos colocó en el mercado europeo. Okay. Y de esa manera nuestra música empezó a escucharse rápidamente en el mundo entero. Tuvimos un problemita con el segundo disco porque increíblemente el tema que más se ha escuchado de Clímax en todos estos años, estamos hablando de 16 años ya, que se llama Juego de Manos, o Jueguito de Manos, como la gente lo conoce, fue prohibido en Cuba y no se escuchaba en Cuba. La gente lo bailaba en Cuba, pero no se pasó ni por la radio ni por la televisión. Y en el mundo entero, el mismo disquero decía que ese fue el disco mejor vendido de Clímax, el disco que mejor resultado le dio a él y demás. Después hemos estado haciendo otros discos con disqueras cubanas, y ya también, bueno, ya me imagino que superamos la venta de disco aquella del disquero Segura en aquel momento, pero nos representó algo importante arrancar con una propuesta nueva musical. Todo el mundo esperaba que después que nosotros rompiéramos con Isaac íbamos a hacer una copia del trabajo ese que teníamos con Isaac. No hicimos una cosa totalmente distinta, que no se parecía en nada.